Este servicio de análisis. En el otro lado nada. ¿No? ¿Dónde Ah, está? sí, sí. Ya me dieron las papitas con cuya. Imagínate. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Y llegó el 18. No. De nuevo. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. 11 de abril, día de elecciones, y faltan pocas horas para que concluya este evento grandioso. Y estamos aquí para entrevistar a una persona conocedora de estos procesos electorales. Muy buenas tardes, Gaby. Preséntenos al personaje. Hola, Mashi, un gusto compartir este espacio. Hoy tenemos a un invitado especial. Él es Alex Flores, analista de sistemas y de procesos electorales, además de ser coordinador de la plataforma Va por Ti Ecuador. Un gusto compartir este espacio contigo, Alex. Gabriela, Mashi Maldonado, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes y saludos a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos la ronda de preguntas. Primero las damas. Gracias, Mashi. Alex, nosotros estamos en un momento muy decisivo, importante de recuperar la patria. ¿Cómo has visto tú como observador electoral este proceso en esta primera jornada de la mañana? Bueno, la impresión que tenemos dentro de control electoral que me he dado un salto, he llegado justo a tiempo a la entrevista, es con total normalidad, al menos dentro del recinto, en mi caso, del Colegio Simón Bolívar aquí en Quito. La afluencia de los votantes, de las y los votantes, es igual, es similar a la del 7 de febrero. Incluso yo creo que el ausentismo va a ser menor por lo que se va viendo, ¿no? Y lo que vimos el 7 de febrero. Eh, Hay total tranquilidad en la ciudadanía, no ha habido ningún incidente mayor, de hecho no ha habido, al menos en el recinto en el que estoy y en el que estamos, en el que estoy coordinando, no ha habido ningún incidente. Yo creo que es un ejercicio democrático muy importante para el país ahora mismo en esta contienda electoral, donde se presentan dos modelos, ¿no? El modelo neoliberal de uno de los candidatos, no creo que podamos todavía hablar de los candidatos así abiertamente, aun cuando, claro, el modelo neoliberal obviamente es de la banca, ¿no? Está más que claro que del señor Guillermo Lasso. Y del otro, el tema progresista de Andrés Arauz, ¿no? Y cuando se habla de progresista, pues hay que entenderlo como la búsqueda del progreso de una nación. Entonces, yo creo que en esos dos modelos la gente está decidiendo, está votando. Hemos tenido los primeros reportes, por ejemplo, desde Europa, donde por la diferencia horaria ya se ha votado allí eh, en, en un claro rechazo al modelo neoliberal allí en Europa por parte de la comunidad migrante ecuatoriana. Como decía antes, ese ejercicio democrático en la elección, el derecho constitucional a elegir y ser elegidos y que la ciudadanía elija, pues de acuerdo sobre eso que hablábamos antes del progreso del país, incluido lo que es la opción del voto nulo y también del voto blanco, ¿no? Porque son dos opciones que están ahí, ¿no? Que son una como la otra de las cuatro opciones. Y termino diciendo que de aquí en adelante el próximo gobierno, esperamos que de Andrés Arauz, tiene que analizar un poco el auge o la campaña al menos de voto nulo, tengo concebido, tiene que plasmar los consensos, las mayorías, pero también ese voto nulo que también hay que discernir, ¿no? Con eso
haciendo el análisis, por ejemplo, de la deuda externa, qué parte de la deuda externa es legítima y qué parte de la deuda externa. El voto nulo es realmente nulo porque existen argumentos de peso y qué parte del voto nulo es simplemente politiquería barata. Así estamos con Alex Flores, analista de procesos electorales de la plataforma Bajo Ti. Muy buenas tardes. La pregunta un poquito saliéndonos de este campo inicial. ¿Cómo ve este proceso de la campaña electoral? La campaña electoral fue atípica, pues la pandemia cortó las concentraciones, las tarimas, hoy fue una situación totalmente diferente, caravanas que cruzan rápidamente una ciudad, un pequeño discurso en sectores o caminatas, y eso fue de la pandemia y a esta campaña electoral, y cómo fue la recepción de la ciudadanía de las propuestas de los candidatos. Yo creo que ahí faltó muchísimo trabajo, tanto de lado y lado, para poder plasmar, poder explicar de mejor forma las propuestas. Es verdad que desde el lado progresista se tiene una visión muchísimo más clara, más amplia de lo que necesita el país, pero obviamente a la población hace que ese vínculo se pierda en el camino. No obstante, yo creo que desde el lado de Andrés Arauz ha sido uno de los puntos clave, más allá del tema económico, más allá de salir de la crisis, algo fundamental que ahora mismo necesita el país y que evidencia, por ejemplo, esa campaña sucia de la vieja política que se ha visto en este tiempo y que Andrés Arauz simboliza lo que se necesita ahora mismo, que es una regeneración política en todos los niveles, una regeneración social. Él mismo es un ejemplo de esa regeneración por la juventud que tiene, pero también por todo lo que viene detrás. Es una puerta abierta para los jóvenes, para las y los jóvenes, de implicarse en todo el proyecto político gubernamental, en todas las políticas que Andrés Arauz evidencia, ¿no? Del otro lado, pues todo lo contrario, es decir, lo pasado, lo anticuado, lo repetitivo y evidentemente la campaña sucia. La pandemia, como dice Mashi, es obvio que ha influido, pero yo creo que también viene influyendo muchas cosas anteriores, como por ejemplo lo que sucedió en octubre del 2019 y que sigue pesando en la memoria de la población, en la memoria del pueblo ecuatoriano. Y eso, claro, también hay que comprender un poco la situación de la gente, de nosotros, de nosotras, que en un momento dado de desesperación en un medio internacional, bueno, cuáles las perspectivas de la plataforma por Ecuador, cuáles son sus objetivos a corto y mediano plazo. Resulta que, claro, podemos estar hablando, no podemos estar hablando de corto plazo. Casi que podemos estar hablando del día de mañana, a ver si podemos comer, ¿no? Entonces, pedirle a la población ahora mismo en ese ámbito de desesperación, que tiene que trabajar 12, 15 horas, que llega a casa totalmente cansado, y descansar un poco para el día siguiente retomar ese ritmo tremendo, con unos salarios que ya ni siquiera llegan al salario básico. Es muy difícil que luego se concentren en esas propuestas, se concentren en esa tesitura. No obstante, yo creo que va a pesar mucho esa comparación que acabo de comentar sobre lo que es el modelo antiguo frente a esa renovación, frente a la juventud que representa la candidatura de Andrés Arauz. Importante lo que mencionas, Alex, un nuevo modelo, una candidatura joven, eso es lo que está buscando el Ecuador, ¿no? Y todo el sector millennial y centennial también se va sintiendo esa empatía, ¿no? Ese engranaje, ver unas propuestas donde se habla del tema medioambiental, una economía verde, la economía azul,
respetar los derechos de las personas, como tú muy bien lo enfatizaste, Alex. O sea, lo que pasó en octubre del 2019 es algo que marcó un hito, y darnos cuenta que de parte de un gobierno, no, como ciudadanos, no tuvimos esa protección, ¿no? Y ver que ahora queremos recuperar ese proceso es muy importante. Alex, desde la plataforma Va por Ti Ecuador, ustedes han realizado un sinnúmero de investigaciones muy importantes sobre el tema de renegociación de la deuda, los bonos, y eso también va a marcar un referente muy fuerte aquí en la economía y, por supuesto, para el próximo gobierno. ¿Cuáles son los nuevos retos que se deben ya asumir, hablando ya en temas económicos y de renegociación de deuda externa? Bueno, pues empezando por evitar la privatización del Banco Central del Ecuador. Es que eso es urgente, es vital para la supervivencia del país. Es falso el discurso, las propuestas del señor Guillermo Lasso, de la derecha neoliberal, ya de una derecha muy casposa, ¿no? Muy antigua, eh, y que nos pone en una tesitura muy similar a lo que sucedió antes del feriado bancario de 1999, porque hay que aclarar, aun cuando parece muy lejano, de hecho lo es, son 22 años atrás, pero las políticas que se manejaron antes del feriado bancario en 1995, 1996, 97, 98, precisamente por los mismos actores que ahora mismo están en la palestra, como el señor Guillermo Lasso y el señor Jaime Nebot, eh, promueven lo mismo que se evidenció antes de 1999. 1999 es el colofón, ¿no? Donde estalla todo la desregularización que tuvo el país, y entre esas desregularizaciones, la privatización del Banco Central del Ecuador. Entonces, eso es fundamental ahora mismo, que la Asamblea Nacional sea consciente ya no de cálculos politiqueros, sino de la supervivencia de Ecuador como nación, como esta nación plurinacional, ¿no? De ahí en adelante, yo creo que, y es una propuesta de la plataforma de cara a todo lo que es el manejo de deuda externa, es fundamental iniciar lo que acabo de comentar hace poquito sobre la auditoría de la deuda externa, tal como se hizo en el gobierno del expresidente Rafael Correa en 2007-2008, para saber simplemente algo lógico, ¿no? ¿Qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda es ilegítima? Como cualquier familia, como cualquier persona que le vengan a decir, oiga, usted debe, yo qué sé, $50,000, ¿no? Bueno, dígame usted de qué me están cobrando esa deuda un banco cualquiera, el Banco de Pichincha, el Banco de Guayaquil, etcétera, para saber exactamente por qué debo esa cantidad, ¿no? O un gerente que venga el contable y le diga, oiga, que la empresa debe, yo qué sé, $500,000. Espera, primero cuéntame por qué debemos estos $500,000. Y de ahí vemos cómo afrontamos esa deuda, la que realmente se tiene que pagar. Y la otra, habrá que pedir responsabilidades a quienes nos endeudaron de esa forma. Y de ahí en adelante, también toda una auditoría de las remisiones fiscales, es decir, de los perdones de impuestos a las grandes élites, a los grandes grupos de poder, que es una de las fuentes de financiación que no es poca cosa. Son más de 4,000 millones de dólares que, si se fortalece al sistema, al SRI, ¿no? Para que pueda simplemente cobrar lo que se tiene que cobrar, punto, ya está, sin hacer esas exenciones, sin hacer esos perdones fiscales a ciertos grupos de poder, pues se tiene unos ingresos muy potentes. Y de ahí también la auditoría de esos perdones en las deudas patronales hacia el Instituto de Economía de Seguridad Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, perdón, el IES. Esas son unas auditorías de entrada, principalmente la de la deuda externa, y de ahí en adelante, claro, hay que analizar cómo están renegociadas esos préstamos internacionales, si existe lo que se evidenció en 2007-2008, parte de esa deuda como deuda odiosa, si existieron, como existió en el pasado, ministros, viceministros, secretarios de Estado, vicepresidentes que se beneficiaron de información privilegiada para lucrar a raíz de empobrecer a una nación y de causar muchísima muerte
en aquella época del periodo bancario, no solo de 99, sino 2000, 2001 en adelante, con una migración masiva de más de 3 millones, cerca de 3 millones de compatriotas. Todo eso, claro, explicado muy rápidamente, pues es la visión que nosotros tenemos. No somos los especialistas, el especialista en este caso es Andrés Arauz, frente a otro modelo que más bien prioriza mantener todo eso, no mover un ápice de lo que ha hecho Moreno, que básicamente es el tripartito entre Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Jaime Nebot. Ellos han estado gobernando los últimos 4 años, eso es más que evidente. Vas a ver lo que se ha aprobado en la Asamblea Nacional. Yo creo que con todo ese panorama, esperamos que la población, el pueblo ecuatoriano, tenga muchísima sensibilidad, sobre todo para el futuro de nuestros hijos e hijas. Bueno, interesante. Lo malo es que hay que cortar, el tiempo es corto, pero hablar de deuda externa es cosa seria. Más que deuda externa es deuda eterna. Y vayamos un poquito más atrás. Es fácil hablar de esta época. Hablemos desde la época de Osvaldo Hurtado. Ahí tuvimos la subjetización. Y eso es siempre. Sigamos con esos gobiernos. Hablan de neoliberalismo. Realmente en el Ecuador nunca se aplicó el neoliberalismo como es en su esencia. Son neoliberalismos adaptados a nuestras economías que salen distorsionados, salen unos modelos totalmente especiales a lo que era Latinoamérica. La deuda externa, lo bueno también es justo el último punto que trataba, conocer quiénes son los tenedores de la deuda externa. Es interesante y se va a encontrar con personajes e instituciones que uno a veces piensa, no, estas instituciones jamás, pero eran tenedores de la deuda externa. Y bueno, la auditoría es fundamental para conocer qué pasó con ese dinero. Pero lo que sí podemos ver es desde la época de Osvaldo Hurtado hasta la época de Palacios, esa deuda externa es bien especial conocer quiénes son los tenedores y los beneficiarios. En la época de Rafael Correa se cambia esta situación. La deuda externa de alguna manera se justifica, se conoce. Y bueno, ese era el viejo país, ¿no? Y en la época de Correa se cambió ese esquema. Se tuvo que ver, ¿realmente tenemos deuda externa o realmente ya pagamos o estamos pagando capital sobre capital, intereses sobre intereses? Es muy bonito ver esto de la deuda externa o deuda eterna. Y bueno, pasó los 10 años y nuevamente volvimos al viejo país. Y hoy podemos ver la deuda, ¿no?, que tenemos para estos años. No sé qué se hizo. Al menos en la época de Rafael Correa teníamos deuda que hacíamos para cosas que necesitaba el país, especialmente para los sectores vulnerables. Bueno, el tiempo fue corto. Así muy rápidamente, con lo que acaba de comentar Maxi, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Jaime Nebot han dicho por activa y por pasiva que el expresidente Rafael Correa dejó sobreendeudado al país en más de 75.000 millones de dólares. Algunos hablan de 100.000 millones de dólares. Pero eso es básicamente, lo que pasa es que hay que demostrarlo. Y eso es fácilmente demostrable si se ingresa a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. En la primera pantalla está el apartado de deuda pública y simplemente buscar hacia abajo, recorrer hacia abajo en el histórico hasta llegar al mes de febrero 2019, es decir, el régimen de Lenín Moreno Garcés y Richard Martínez, entran allí y verán que a diciembre del 2016, un dato publicado por Richard Martínez, la deuda externa no sobrepasaba los 26.000 millones de dólares. Sí. Ese es un dato que está ahí, que cualquier persona lo puede verificar. Y el BID también publicó la deuda externa del Ecuador y era abajo de los 30.000 millones. El BID también lo publicó y el ministerio también se lo tiene. Entonces, pero lo malo es la falta de difusión de esos datos. Nos comemos el cuento de 70.000 millones o 100.000 millones y no hay la difusión de este dato real que es 26.000, el BID maneja más o menos de 29.000 millones. ¿Qué falta que nos hace tener medios que difundan y que nos permitan conocer? Bueno, ha sido un gusto conversar algo de economía con Alex Flores y especialmente de la deuda eterna, más que deuda externa. Bueno, nos tenemos que retirar. Un agradecimiento a Alex. Estuvimos en Radio Online y por supuesto en Carisma FM. Gaby, palabras finales. Gracias, Maxi. Agradecerte a ti, Alex, a la audiencia que nos mira. Importante lo que conversamos en este momento. Así que las personas que todavía no han ido a ejercer el voto,
tienen todavía algunas horitas, por favor, es importante que su participación, el hecho democrático también se fortalezca. Un gusto, Alex, y a la audiencia también. Hasta pronto. Chau.